Saludos, ¿qué tal están? En los últimos días hemos escuchado hablar en más de una ocasión de regeneración democrática, una expresión que ha abierto el debate sobre la situación actual a la que hemos llegado respecto a la difusión de bulos, de la llamada desinformación e incluso de la proliferación de mensajes de odio sobre los que hay que tomar medidas. Un debate que ponía sobre la mesa hace unos días el propio presidente del gobierno y que hoy queremos analizar en nuestra mesa de análisis. También le vamos a preguntar al secretario general de los socialistas en la provincia sus impresiones al respecto. Hablaremos de este y otros asuntos como las listas de espera para ser atendido por un médico. Precisamente en torno a este tema, las principales formaciones políticas cruzan acusaciones sobre el estado de la sanidad. Son estos algunos de los argumentos que vamos a desgranar en los próximos minutos aquí, al detalle. Francisco Reyes, secretario general del PSOE en la provincia de Jaén y presidente de la Diputación de Jaén. Muy buenas, ¿cómo está? Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros y ya viendo que el calor está llegando después de unas lluvias necesarias, las que cayeron en Semana Santa, las que han caído estos últimos días, que sin lugar a dudas viene bien al campo, viene bien al olivar y viene bien a la gente de Jaén. Viene bien también a la alergia, podemos decir, es un tema sanitario y de eso vamos a hablar. La situación de la sanidad está siendo tema de debate desde hace tiempo, pero en las últimas horas usted ha pedido incluso la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía. Ha sido contundente, dice usted que al presidente de la Junta le da igual la vida de los andaluces y las andaluzas. Bueno, yo creo que es que ya está bien de poner excusas. Si es un reconocimiento del propio gobierno con el presidente a la cabeza, porque dicen que están haciendo todo lo que pueden. Y si haciendo todo lo que pueden hay 105.000 personas en Jaén que están pendientes de una operación o están pendientes de una cita con un especialista, es que no saben gestionar la sanidad pública en Andalucía. Y por lo tanto, si no saben, tienen que irse y que tengan otros que sepan hacerlo o no. Y lo que trasladan es que les da igual la sanidad, les da igual la salud de los andaluces y de las andaluzas. Si no, difícilmente podría dormir el presidente de la Junta, sabiendo que en Jaén, solamente en la provincia de Jaén, hay 105.000 personas que están pendientes de una llamada telefónica para que le den cita en el especialista o para que pueda someterse a una operación quirúrgica. Y es un ejemplo claro de una actitud de un gobierno, con Moreno Bonilla a la cabeza, que lo único que busca es acabar con la sanidad pública, que lo único que busca es fortalecer la sanidad privada y que poco a poco están llevando a los andaluces y a los jienenses a entender que eso tiene que ser así. Y nos negamos los que confiamos en una sanidad pública, universal y de calidad. Nos negamos los que valoramos el paso que se dio en el año 1986, cuando un gobierno de Felipe González decidió que la sanidad y la educación iban a ser y son universales y de calidad. Por eso no vamos a parar de denunciar nosotros y también los sindicatos médicos, el sindicato de enfermería, los sindicatos sanitarios en general, ¿no? Pero quien mejor lo sabe son esas 105.000 personas de la provincia de Jaén que están pendientes de que lo llamen para acudir al especialista o para acudir al quirófano. Sin embargo, desde el gobierno andaluz anuncian planes de choque, se habla de un déficit estructural de profesionales. ¿Cómo valoran desde el PSOE estas explicaciones que se dan? Mire, son argumentos de malos pagadores. Porque el Gobierno de Andalucía y la Consejería de Salud dice que no encuentra profesionales cuando en Jaén, a día de hoy, ya se han abierto 2 hospitales privados nuevos. Está construyéndose un tercer hospital nuevo en la zona de expansión de nuestra ciudad. Están proliferando las consultas privadas. ¿Por qué si se van a la privada o si se van a otras comunidades autónomas donde no tienen dificultades para cubrir esos especialistas? En primer lugar, porque aquí hay una apuesta clara por lo privado y lo demuestran con los contratos que están haciendo. Se comprometió el presidente de la Junta de Andalucía que no haría ningún contrato de menos de 12 meses, de menos de un año. Hay contratos a los profesionales de un mes, hay contratos de 15 días y esos profesionales se van buscando la estabilidad
estabilidad laboral que no le ofrece el Gobierno en Andalucía. Por lo tanto, que explique el presidente de la Junta de Andalucía por qué no encuentran profesionales para los hospitales, dicen, y si lo encuentran, la sanidad privada. Creo que saben perfectamente lo que está pasando, que obedece a una estrategia clara en Andalucía de apuesta por lo privado en vez de potenciar la sanidad pública universal de la que nos hemos sentido orgullosos los andaluces y las andaluzas durante los últimos, desde el año 82 que accedimos a la autonomía, y hemos tenido la suerte de contar con magníficos profesionales en la sanidad pública andaluza, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, anestesistas, celadores, todo el personal que trabaja en la sanidad, y lo han demostrado no solamente durante la pandemia, que se ha jugado su propia vida y que, sin embargo, comprobamos que el Gobierno no responde como tiene que responder ante estos magníficos profesionales. En las últimas horas ha participado usted, bueno, en los últimos días en unas interesantes jornadas sobre el ejército de tierra, los retos del futuro se llamaban, en la Universidad de Jaén precisamente. El ejército, defensa en definitiva, que va tomando cada vez más presencia, podemos decir, en esta tierra, en Jaén, también en el marco del CETEDEX, ¿no? Así es, son unas jornadas que el Ejército de Tierra ha organizado, que el año pasado por primera vez salieron de Madrid, en ese afán de sacar fuera de la capital lo que no es imprescindible que se haga en Madrid. El año pasado lo hicieron en Granada y este año las segundas jornadas que el Ejército de Tierra ha celebrado, pues han celebrado en la Universidad de Jaén, ¿no? La implantación del CETEDEX es un argumento potente para que eso sea así, ¿no? Y especialmente nuestra universidad. Hemos contado con casi 300 militares, varios generales, tenientes generales, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra ha estado durante los 2 días en la provincia de Jaén y se ha hablado de los retos de futuro que tiene nuestro ejército. Se ha hablado del ciberespacio, algo novedoso en un momento como en el que nos encontramos, ¿no? Pero también en un momento en el que vemos que la inversión en defensa no puede bajar, que la defensa y nuestros ejércitos es la mejor manera de mantener la paz. Y estamos viendo lo que está sucediendo en Ucrania o lo que está sucediendo desgraciadamente en la Franja de Gaza, donde ya cerca de 40.000 inocentes palestinos han muerto, han fallecido, y también tenemos que reivindicar a Hamás que libere a esas personas secuestradas y condenar los asesinatos que cometieron. Pero no puede continuar la violencia, no puede continuar la muerte y el sufrimiento en la Franja de Gaza después de los años que están viviendo, ¿no? Y pedimos que cuanto antes se declare el Estado palestino, ¿no? Se declare ese Estado con todos los derechos, ¿no? Y España ya ha dicho, nuestro presidente, que está dispuesto a reconocerlo de manera inmediata y su solicitud de entrada en Naciones Unidas. Llamaba la atención esta semana las declaraciones del consejero de Universidad, de José Carlos Gómez Villamandos, que aseguraba que Jaén todavía no se le había pedido oficialmente a la Junta que financie el CETEDEX o parte del CETEDEX, pero que si se le pide, bueno, que el Gobierno regional va a colaborar con líneas de investigación de la Universidad de Jaén. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que esto va tan rápido porque la Junta de Andalucía no ha puesto un pie en este proyecto. Lo dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando el 2 de diciembre del año 2022 vino a anunciar este proyecto. La financiación estaba resuelta. Está resuelta. 220 millones de euros que aporta el Gobierno de España. Está resuelto también los terrenos donde se va a instalar el campus principal, que el proyecto ya está terminado y las obras se iniciarán antes de que acabe este año y se licitarán a lo largo de este verano. También la Diputación Provincial hemos puesto en marcha el proceso de expropiación de 640 hectáreas donde van a ir ubicados los campos de prueba, tanto de los vuelos de enjambres de drones como los circuitos para probar y homologar los vehículos inteligentes y vehículos sin conductor. ¿Qué le hemos pedido a la Junta de Andalucía? Por activa y por pasiva. Que lo mismo que ha puesto 100 millones de euros para el Corce de Córdoba, que ponga esos 100 millones de euros a disposición de la Universidad de Jaén, para que la Universidad de Jaén pueda poner en marcha esas nuevas especialidades que se le han aprobado y que no tengan que salir de los recursos propios de esta universidad. Va a hacer falta ingenieros, va a hacer falta profesionales de muchos tipos también, otro tipo de personal, ¿no?
Por eso le pedimos que, ya que no va a poner un euro en el hormigón, ni en la construcción, ni en el equipamiento, que esos recursos los ponga a disposición de la universidad. Y lo que tiene que hacer es hacerlo ya, no demorarlo más, porque se han aprobado nuevos grados, se han aprobado nuevos másteres para el nuevo curso, y lo que hace falta es una financiación extraordinaria, que no suceda como la Facultad de Medicina, que se ha puesto en marcha en la Universidad de Jaén, con los fondos que ya existían, los fondos que se han dedicado a la Facultad de Medicina, evidentemente tienen que quitarse de otras facultades y de otras actividades que realiza la universidad. Por lo tanto, que no le den más vueltas, que no planteen más cuestiones, que ya se le ha pedido por parte de la universidad, y también lo hemos respaldado del resto de instituciones y colectivos de la provincia de Jaén, que pongan esos recursos, los mismos que han puesto a disposición del CORCE de Córdoba, que lo pongan a disposición de la universidad para seguir formando personas que van a tener una gran oportunidad laboral en torno al CTDEX. Señor Reyes, aunque ya han pasado algunos días, bueno, todavía siguen las valoraciones en torno a esos días de reflexión, ¿no?, que el presidente del Gobierno, que Pedro Sánchez, tomaba hace unas semanas. ¿Cómo valora el secretario general de los socialistas en Jaén aquello que ocurrió? Bueno, hay que estar en la piel del presidente, ¿no? Hay que estar en la piel de cada responsable político cuando en un momento dado la guerra política llega a los extremos que está llegando, ¿no? No solamente a meterse con el partido en el que representa, no solamente a meterse con el presidente, sino también con su mujer, ¿no? Con su mujer, que no está en política. Y eso duele a cualquier persona de cualquier partido político. Y yo creo que la familia debería estar apartada del debate político por parte del contrincante, porque todos tenemos familia y sabemos que lo pasan mal ellos, porque nosotros podemos estar acostumbrados, pero nuestra familia mal. Y no vale la estrategia del fango en la que está inmerso el Partido Popular. Pero desgraciadamente es la constante en este país, siempre que no ha gobernado la derecha en España. Lo hicieron con Felipe González, váyase, señor González, lo hicieron con Zapatero, dimisión, repitiendo por tierra, mar y aire. La diferencia es que con Felipe González lo hicieron a la tercera legislatura, con Zapatero lo hicieron en la segunda legislatura, y con Pedro Sánchez lo hicieron desde el minuto 1, cuando fue elegido secretario general del Partido Socialista. Por lo tanto, Pedro Sánchez se planteó el darse esos 5 días para ver si valía la pena o no valía la pena trabajar en un momento tan duro como lo ha hecho, en la pandemia. Una pandemia para la que no estamos preparados y que el Gobierno de España nos ha dejado tirado a nadie. Con una actitud del Partido Popular diciendo no a todo. Dijeron no a la subida del salario mínimo interprofesional, no a la bajada del IVA, a la luz o del gas, no a la subida de las pensiones, no a la bajada de los 20 céntimos del precio de los combustibles que hubo en su día, ¿no? Y esa es la derecha, o los responsables de la derecha que tenemos en este momento. Por lo tanto, Pedro decidió tomarse esos 5 días y creo que afortunadamente decidió que sí vale la pena, que vale la pena trabajar en el proyecto que representa el Partido Socialista Obrero Español y seguir trabajando por mejorar la vida de los hombres y mujeres de nuestro país, como lo viene haciendo a lo largo de estos años tan difíciles y complicados que ha tenido la responsabilidad de gobernar España. Como decía, con la pandemia, con las consecuencias de la guerra de Ucrania desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, y lo más importante, lo más complicado, la derecha que ha tenido enfrente. Y en este momento peor que nunca, porque Feijóo es consciente que no va a llegar a las elecciones generales del 2027, que si llegamos al 27 no va a ser candidato. Por lo tanto, es una cuestión de supervivencia y le da igual poner en cuestión el gobierno, poner en cuestión el poder legislativo, también jugar con el poder judicial, que lleva paralizado más de 3 años. Por lo tanto, creo que Pedro Sánchez se tomó aquellos días de reflexión y llegó a una buena decisión, tanto para el Partido Socialista, pero también una buena decisión para nuestro país. Y cuando el presidente del Gobierno dice estoy dispuesto a continuar, a seguir, también se abre un debate, el de la regeneración democrática, dice, ¿no? Una serie de medidas, al menos anunciadas, contra los bulos, la desinformación. ¿Por dónde cree usted que deberían pasar esas medidas? Al menos esa regeneración democrática, ese concepto, ese debate que se ha abierto. Bueno, yo creo en los poderes del Estado.
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Poder Judicial. Confío y creo en el Ejército, y lo hemos visto estos días pasados aquí en Jaén, pero también creo en la libertad de expresión. En la libertad de expresión que el viernes pasado se celebraba el Día Internacional, que es inherente a una democracia como la nuestra. Pero la libertad de expresión no tiene que ser incompatible con no permitir esas falsedades que se están lanzando a través, en algunos casos, de una simple página web que algunos le dan el carácter de medio de comunicación. Un medio de comunicación es un instrumento necesario para la democracia, que contrasta la información, que plantea distintos puntos de vista para que el ciudadano llegue a su propia conclusión sobre los temas que les interese, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tiene que legislarse para evitar el fango, para evitar el bulo, para evitar la mentira, para quitar esa mala política que algunos son las que están utilizando y que algunos responsables, como el Partido Popular, no tienen pudor ninguno en utilizar titulares de páginas web, de denominados medios de comunicación que no lo son, y que lanzan esos mensajes que estamos viendo, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, se demostró cuando salió que la mujer del presidente había recibido una subvención y no era de ella, era de una señora que se llama igual y que vive en Cantabria. Bueno, pues como eso, todo, ¿no? Por eso creo que sí es necesario sentarse a pensar, con todo el respeto y cumpliendo nuestra Constitución, apostando por la libertad de prensa, pero también evitando la desinformación, los bulos, el fango y el barro, que esa es la estrategia en la que está el Partido Popular. Mire usted, cuando alguien haga algo, tiene que pagarlo, evidentemente. Si uno mete la mano, tiene que pagarlo, evidentemente. Si uno culpa una ilegalidad, tiene que pagarlo, evidentemente. La justicia está para eso. Pero lo que no puede ser es que alguien pague por algo que no ha hecho, pero que algunos denominados medios de comunicación, que no lo son, se encargan de divulgar y de hacer un daño que es difícilmente reparable. Por lo tanto, creo que hay que legislar en el seno de las Cortes Generales, que es donde está el Poder Legislativo, y espero y estoy convencido que se van a tomar medidas en esta dirección muy pronto. Pedro Sánchez lo ha planteado, evidentemente fue una decisión tomada con mucha prisa, lo de los 5 días, la decisión de permanecer lo tomó después de esa reflexión, pero hay que avanzar en ese sentido y todo tiene que ser en base a la legislación que evite situaciones como las que estoy hablando y de las que conocen, desgraciadamente, una parte importante de la ciudadanía. Se me va acabando el tiempo, pero permítame un par de cuestiones más breves. ¿Hay alguna posibilidad de retomar el expediente de la candidatura a los paisajes del Olivar, como piden algunas voces? Bueno, yo creo que el expediente del Olivar es un expediente que se puso en marcha con mucha ilusión. Fueron entidades o fundaciones como la Fundación Sabia, como la Fundación Juan Ramón Guillén, quien planteó a la Diputación poner en marcha este expediente. Lo vimos un buen expediente y una buena posibilidad para nuestro olivar. Definimos que Olivar tenía que declararse Patrimonio de la Humanidad. Al final, los técnicos decidieron 14 parcelas en 5 provincias andaluzas, siendo un expediente para toda Andalucía. Hemos estado trabajando durante casi 10 años de manera consensuada en una mesa donde ha estado sentada la Junta de Andalucía, donde ha estado sentada SAJA, COA, UPA, cooperativas, las diputaciones provinciales, las universidades, ¿no? Y es verdad que ha habido algunos errores, ¿no? Un error especialmente de confundirnos de interlocutores, porque creíamos que los agricultores estaban representados por las organizaciones agrarias y por las cooperativas. Desgraciadamente, en una zona, en la zona 14, porque han sido 14 las zonas que se incluyeron, solamente ha habido problemas en una de las 14 zonas, en la zona de Lopera, Porcuna y Arjona. Y lo que está claro es que o no se ha dado la información suficiente o la información que se ha dado no es la que de verdad estaba sucediendo. Por lo tanto, desde la Diputación Provincial y yo como presidente no voy a permitir que con 8.500 firmas y 8.500 agricultores en contra este expediente siguiera. Por lo tanto, decidí, y así lo propuse en la comisión, parar el expediente, retirar el expediente
y si alguna vez se dan las circunstancias para que el expediente continúe, pues que siga. Por lo tanto, esa es la situación en la que estamos en este momento. Le hemos remitido a las cooperativas el acuerdo de la comisión de seguimiento y también le hemos remitido a las cooperativas un decálogo. Damos a conocer las consecuencias que tenían para los agricultores, que no es ninguna negativa, pero el expediente se ha retirado y de momento la Diputación Provincial no tiene previsto retomar ese expediente. Otra cosa es que otras entidades lo tomen o tiren del mismo, que a lo mejor a quien le corresponde es a la Junta de Andalucía. Estamos hablando de un expediente que afecta a 5 provincias, que no solamente a la provincia de Jaén, ¿no? Nosotros, el documento está ahí, el trabajo está hecho, preparado e inmaculado, pero la Diputación Provincial a día de hoy no tiene pensado retomar el expediente, salvo que nos lo pidan los mismos agricultores que se manifestaron en contra del mismo, ¿no? Así que el expediente se ha retirado y la Diputación a día de hoy no va a recuperar ese expediente de manera inmediata. Ya por último, estamos en esa línea que dirige hacia la nueva convocatoria electoral, las elecciones europeas. El PSOE de Jaén ya ha iniciado también, ¿no?, esa línea de trabajo de cara a las europeas. Sí, porque somos conscientes de lo que suponen unas elecciones como las europeas, ¿no?, y sus consecuencias. Europa no es solamente las ayudas a la olivar y al aceite de oliva, las subvenciones. Europa es mucho más. Europa, sus decisiones nos afectan en nuestra vida diaria, nos afectan en lo que comemos, nos afectan en los envases de los productos que consumimos, nos afectan en la normativa eléctrica que regula nuestros suministros, nos afectan en los carburantes que utilizamos, nos afecta en servicios básicos y fundamentales para la ciudadanía. Por eso, desde el Partido Socialista estamos haciendo un gran esfuerzo y vamos a hacer un gran esfuerzo de movilización, porque es muy importante que en Europa haya una tendencia progresista, que sepamos aprovechar las circunstancias que Europa nos brinda. Y un ejemplo claro son las ayudas europeas, los fondos Next Generation, que en este momento se están gestionando más de 140.000 millones para España, pero también lo que han supuesto esos fondos para nuestro país. Desde el año 1986 que España ingresó en la Unión Europea de la mano de Felipe González, que ha permitido mejorar nuestras carreteras, que ha permitido mejorar nuestras almazaras, que ha permitido mejorar nuestros regadíos, que ha permitido contar con infraestructuras que eran impensables hace muy pocos años y que sin Europa no hubiésemos tenido recursos suficientes para ello. Por eso, desde el Partido Socialista creemos que Europa es fundamental para seguir avanzando, que hay que avanzar en otras líneas también de igualdad, en salarios, no solamente en derechos, sino también en salarios, lo mismo que en obligaciones, y por eso vamos a hacer un gran trabajo dando a conocer lo que supone Europa, invitando a los españoles, en nuestro caso, a los hombres y mujeres de Jaén, para que el próximo día 9 de junio vayan a votar en esas elecciones europeas que tan importantes son para la vida en nuestro país y que nos afecta en el día a día de cualquier persona que viva en Europa, que viva en España, que viva en Andalucía o que viva en la provincia de Jaén. Presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en la provincia de Jaén, Francisco Reyes, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre. La desinformación, los bulos, el fango, términos que en estos días han entrado de lleno en la crónica informativa y que han abierto desde luego un debate, a veces con posturas encontradas. Acabamos de hablar sobre lo que desde el Gobierno de España definen como la regeneración democrática, pero ¿cuál es el papel de la sociedad civil en este sentido? ¿Hemos llegado a extremos de polarización de posturas irreconciliables o por la contra hay todavía algo de esperanza? Debate abierto que hoy queremos trasladar a al detalle y lo hacemos con dos voces acreditadas. María José Martínez, jefa de contenidos de Radio Córdoba y profesora de géneros periodísticos en la Universidad de Córdoba. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alfonso. Enseguida te voy a pedir un titular, pero déjame que saludemos también a Julián Mesa, profesor de Sociología de la UNED en Jaén, quien también nos acompaña, conocedor también, amigo de esta casa. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal está, Alfonso? Bien. Vamos a comenzar este debate, esta pequeña tertulia que hoy queremos traer aquí a 10 Televisión. Yo diría que la manipulación, la tergiversación,
la búsqueda de ese clima de confrontación por parte de algunas formaciones políticas no son asuntos nuevos, ¿no? Podemos decir, pero ¿por qué creéis que es necesario abrir ahora el debate sobre la desinformación? María José, comenzamos contigo. Bueno, está claro que hay que abrir el debate de la desinformación porque nos encontramos con lo que viene a llamarse pseudomedios o personas que se están dedicando a vender aquellos contenidos que ellos quieren realizar de manera interesada sin tener en cuenta el más mínimo criterio periodístico. Y esto está siendo un problema grave en nuestro país, está teniendo una presencia increíble en redes y en un momento de polarización en el que sigue creciendo, pues lógicamente esto hace que también la población que está recibiendo todos esos mensajes que son sesgados, que como digo no cumplen los mínimos parámetros periodísticos de contrastar fuentes, de veracidad y de todo lo que conlleva ser profesional de la información, está generando problemas y va en escalada. ¿Qué pasa? Que esto también se encuentra, bueno, con una realidad en nuestro país donde todavía hay partes de las instituciones que tienen que también regenerarse, y hablamos del sistema judicial, y creo que por eso es importante luchar contra la desinformación. Hay instrumentos, sí, hay una línea muy fina que no se puede traspasar, que al final es la libertad de información, el derecho de información de los periodistas también. Así que las medidas que se tienen que tomar, pero tienen que ser muy precisas, muy quirúrgicas y que no invadan en absoluto el papel que deben tener los medios de comunicación. Así que no es tarea fácil. Bueno, interesante el plantel que lanza María José. Muchos temas, desinformación, derecho a la información, derecho también que tienen los periodistas de informar y la libertad de expresión. Después vamos a hablar tranquilamente de todo esto. Julián, tu titular, ¿cuál es ahora? Lo he empezado diciendo algo importante. La desinformación ha existido siempre, desde las primeras sociedades. El miedo que nos da ahora es que, igual que ocurre con otros ámbitos, las tecnologías van tan rápido que asustan. En nuestro caso, yo en mi vida profesional que he conocido la difusión a los medios de comunicación a través de lo que era el fax, y aquello fue casi una revolución. Imagínate lo que era ahora ir escribiendo directamente sobre el móvil. Hay dos cuestiones para este titular. Uno, la rapidez con la que está actuando, y otra, que he utilizado por siempre hay en la sociedad diferentes visiones de hacia dónde debería de ir. Entonces, utilizado por el sistema, quien tiene el dinero, quien tiene el poder, utilizar estos medios tan rápidamente pone en cuestión hasta el propio sistema. Esas dos cuestiones, la rapidez y el miedo a que cambie nuestro sistema social, nuestra forma podríamos decir, de gobernarnos, de dirimir nuestras realidades en la sociedad, es lo que asusta un poquito y a todos en general nos ha dado miedo. Es verdad que eso es lo único que parece ser que favorece a quien tiene el poder suficiente como para poder controlar, tanto a nivel de gobierno como a nivel de instituciones económicas importantes. Quien tiene el poder para poder controlar los medios, pues tiene menos miedo. Tiene más miedo el resto de la sociedad, que va percibiendo cómo puede ser que se la cambien casi sin darse cuenta. Y con unos medios tecnológicos que, vuelvo a repetir, que van tan rápido, que no solamente que van por delante de una legislación, sino que van por delante incluso de cómo se pueden utilizar en general por los demás miembros de la sociedad. El papel de las redes sociales que ha sido desde luego determinante, como dice Julián, en todo esto, en un mundo en el que parece que a veces no hay filtro, ¿no? O quizá María José va más allá. Porque además en este momento la regulación de las redes, esto ya se planteó cuando crecieron exponencialmente y cuando empezaron a generarse todos estos problemas de polarización que eran consecuencia de toda esa avalancha. La desinformación, como decía Julián, ha existido siempre, pero claro, ahora hay una avalancha de mensajes, de inputs que llegan a la gente a través de las redes sociales, y desde hace ya tiempo nos estábamos planteando la necesidad de una regulación en las redes sociales, que es algo complicado, que en Europa se ha planteado, que en Estados Unidos se estudia mucho, que al final lo único que ha pasado es algún parche, como alguna aclaración que vemos en X, ¿no? Cuando se realiza cuando se realiza una publicación, pero que además siempre está basada en lo que comentan los lectores, o sea que también tiene una forma, una dinámica de funcionar propia de esa red que tampoco garantiza nada, más allá de que haya mucha gente haciendo el fact-check, ¿no? El que estemos ahí siempre chequeando la información. Creo que esto va a ser algo difícil de abordar.
la regulación de las redes sociales, pero que las instituciones se lo van a tener que plantear y es muy difícil luchar con las grandes, con las grandes sociedades que están detrás de estas redes sociales, pero verdaderamente hay que plantear una reflexión sobre cómo está afectando a la sociedad, y además vemos cómo está la sociedad cada vez más polarizada, no solo la española, sino la mundial. Vemos el auge de la extrema derecha, vemos los mensajes de odio, o sea, los extremismos en cualquier sitio, y esto está generando ya un problema social a escala global que debería ser abordado desde una intervención, aunque suene muy fuerte, pero sí una regulación en la que tienen que participar quienes tienen en su poder las redes sociales. Y por la parte que nos toca a los periodistas y a los medios de comunicación, tal vez es bueno que nos pongamos aquí a colegiarnos, a que haya órganos de control que no tengan que ser los tribunales, que es un proceso muy lento, es muy fácil generar máquina del fango y generar fango, pero debería haber una respuesta mucho más rápida para una regulación del sector, una autorregulación nuestra, en la que de verdad se pudieran dirimir bien a los profesionales de la información y se pudiera sancionar, entre comillas, cualquier práctica que sea antiperiodística. Y esto también debería poner a trabajar tanto a los medios de comunicación como a las administraciones, de sentarse verdaderamente y poner en marcha medidas, como digo, siempre cuidando el derecho a la información y a la libertad de información de los medios, pero aquí hay esas dos partes que yo veo, son los medios y el ejercicio del periodismo profesional, y que es necesario para una sociedad democrática, y por otro lado las redes sociales que en este momento nos sobrepasan como sistemas, nos sobrepasan completamente. Y sociológicamente, Julián, no sé qué explicación podría tener esto. ¿Es la sociedad quizá más permeable actualmente a esos mensajes que decía María José, los mensajes de odio que se lanzan? No, mira, yo creo que he conversado contigo algunas veces y ya conoces mi opinión. Te ponía el ejemplo de que los nuevos medios, ¿verdad?, son muy rápidos. Si queremos difamar a alguien a las 10 de la mañana, a las 10 y cuarto, hay una gran red que ya sabe todo el mundo que esa persona hace cualquier actividad, o aunque sea mentira, luego tendrá que desmentirlo, pero ya esa rapidez es lo que hemos ganado en relación, por ejemplo, como yo te he comentado unas veces, cuando nace la imprenta, ese gran miedo que hay a que las cosas, cuando se imprimen, y estamos hablando de que había una sociedad casi analfabeta. Imagínate una sociedad que todo el mundo hubiera leído, y aún así hubo un miedo inmenso a lo que era la imprenta porque se difundían escritos. Hoy todo el mundo tiene un móvil, a todo el mundo le llega, todo el mundo sabe leer y escribir y utilizar estos medios. Hay algo que ha dicho la compañera antes, de que hay que ver los medios que deben de poner de su parte, pero es que los medios son los primeros que están comprados. Sabemos a quién pertenece X, a quién pertenece Facebook, sabemos en las cadenas de desinformación quién pone el dinero, y en muchas ocasiones lo sabemos, aunque no sean ni legalmente ni oficialmente que lo estén diciendo, pero todo el mundo sabe quién son el que está dinero. Esa desinformación que parece que existe y que lo único que hace es repercutir en la sociedad, en ese enfrentamiento, al final lo que va dirimiendo todo hacia un encauce de una ideología política concreta, que no siendo mayoritaria y que imponiendo a la mayoría de la sociedad una situación que incluso le perjudica, al final va siendo predominante. Tiene un interés, porque muchas veces se dice, no, nos vamos a dejar a un lado la política. Esto es política, no vamos a hablar de política, pero es que al final las sociedades dirimen sus conflictos en la política. Es un concepto que hay que asumir desde el punto de vista politológico, con lo cual cualquier cosa que se esté haciendo en este terreno al final tiene una repercusión política y, por supuesto, una repercusión económica para ciertos sectores. Estamos hablando de cómo se ha aumentado lo que es la confrontación, el radicalismo, el enfrentamiento, pero también las desigualdades sociales, cómo han ido aumentando cada vez más la brecha entre una minoría de la sociedad y una gran mayoría, en cuanto a dos cosas: en cuanto a la riqueza en sí misma, es decir, lo que es la propiedad tanto de los medios de producción como de los sistemas, y otra
una gran parte de la población que vamos teniendo pérdida de acceso, porque si hay algo que en el siglo XX, a mediados del siglo XX, llegó la sociedad a ese pacto de que aunque no todo el mundo tuviera en propiedad medios, sí tendría acceso. Estamos hablando del acceso a la educación, estamos hablando del acceso a la sanidad, estamos hablando del acceso a la vivienda, estamos hablando del acceso para poder tener una vida medianamente digna. Eso en el siglo XXI, paralelo a esa gran, que estamos hablando, polarización y todo, sí ha ido abriendo la brecha. No hay acceso cada vez menos a la sanidad, cada vez menos a la educación, cada vez menos a la vivienda. Eso se ha roto. ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿Qué medio hay que poner? Pues mira, yo soy en esto escéptico. De los gobiernos poco se va a trabajar en la profundización, por una razón, porque son los grandes gobiernos los primeros interesados en mantener estos canales de desinformación. Entonces poco se va a hacer, y luego iría en contra de la libertad de expresión. Hay que tener en cuenta que nuestra democracia, nuestro sistema occidental de democracia se basa en pilares no democráticos, y eso es algo que siempre hay que tener en cuenta y que se dice poco. Si nosotros nos basamos en la empresa, que es libre y que no es democrática, y nos basamos en lo que es el mercado, por supuesto que tampoco es libre ni democrático ni nada, esos son los que marcan los pilares de la democracia, y en eso no se puede intervenir, poco vamos a hacer. Si no podemos intervenir en quién es el dueño de una red, ni podemos intervenir en qué puede hacer, la verdad es que poco. Mi gran idea, creo yo, que esto irá, al igual que con otros medios, igual que con la lectura, igual que con otra serie de cosas, irá la sociedad misma aprendiendo. Igual que cuando ya se lee un libro, no te lo creas, pie juntillas, y que puede haber un libro que habla de una cosa y otro de otra, y son diferentes autores. Esto llegará un momento cuando estemos ya manejándolo, generaciones que nacen con ellos, irán discerniendo entre lo que es verdad, lo que es mentira, y una cierta credibilidad, unos cauces y otros no. Eso es, ¿cómo te diría? Esperar a ver qué pasa. Pero en cuanto a las medidas que se pueden ir tomando, yo en eso soy muy escéptico. Tienes dudas, ¿no? Socialmente se ha difuminado los límites de lo que es la libertad de expresión y lo que es ya el bulo, lo que se pasa, digamos, de la raya. María José. Yo creo que siempre ha estado claro lo que es la libertad de expresión. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Julián. Vamos a ver, yo creo que efectivamente hay pilares en la democracia que se pueden considerar no democráticos por intervencionistas, ¿no? Que al final, si hay intervenciones en determinadas cuestiones, que al final son pilares de la democracia, pero hay desinformación que contiene delitos de odio, difamación, todo esto está regulado. Nosotros, tal vez en nuestro país, tendríamos que tener mucho más regulado el delito de odio y los discursos de odio. Y este es un tema que no tenemos bien resuelto. Yo creo que sí hay que actuar. Yo no soy tan pesimista, y además creo que si los sistemas democráticos se dejan caer en que todo se autorregulará, no ocurrirá. Eso no ocurrirá. Si confiamos en que la sociedad va a ir aprendiendo, yo creo que al final o sentamos bases claras y meridianas y entendemos que hay una regulación que lo plantea y una forma en la que la población pueda discernir bien. Y no tiene por qué ser los grandes medios o los medios de grandes marcas y los pequeños medios, sino una actividad de información. Estamos en el siglo XXI, ya en 2024, donde se establezca una autorregulación en el periodismo y donde también se tiene que actuar ante discursos de odio, difamaciones, todo lo que viene a contener lo que llamamos máquina de fango o desinformación. Hay que actuar contra la desinformación, porque si no, no podemos esperar que la sociedad sola vaya aprendiendo, por supuesto, a discernir una información buena de mala. Eso casi ya lo podemos hacer ya. Si tenemos cierta conciencia crítica, tal vez nos tenemos que ir a la educación para que los centros educativos se pongan a trabajar en qué es desinformación, cómo se tiene que conseguir una buena información, cuántas fuentes me tengo que encontrar y dónde puedo ir. Eso. Hay población ahora con conciencia crítica que lo hace, pero tendrá que ponerse en las escuelas para que los niños y niñas sepan hacerlo correctamente. Pero eso también tiene que ir acompañado de una acción. Si no hay acción, si decimos que no hagamos nada porque todo está perdido, pues es que no podemos. Yo creo que no podemos quedarnos de brazos caídos en eso.
Y ahora mismo, ¿cómo diferenciar esa desinformación, como decía, o sea, esa libertad de expresión de los bulos? Pues, lógicamente, yo creo que cuando caemos en insultos hay ciertas, ¿no?, cuestiones más o menos claras y asentadas en la sociedad de lo que viene a ser una injuria, una calumnia, una difamación, un discurso de odio. Pero María José, sin embargo, en política últimamente estamos viendo que la injuria, la calumnia, en fin, no sé cómo catalogarlo, cómo definirlo, se está convirtiendo en algo habitual. Claro, efectivamente, y entonces se están borrando un poco todas esas líneas rojas que teníamos y que no se podían cometer, mucho menos en la política, ¿no?, y en el discurso que se puede desarrollar desde el Congreso, desde los responsables que están al frente de nuestras instituciones. Y claro, yo creo que ante esto hay que plantear herramientas, una regeneración, medidas de regeneración democrática y tienen que hacerse y se tienen que generar negociaciones y bueno, medidas que también, con todo lo que ha ocurrido, bueno, todo esto, esta reflexión del presidente, su decisión final, tiene que ir aparejada de medidas, que es la que estamos esperando que anuncie, no solo el presidente del gobierno, sino un gobierno, en este caso el gobierno de España, que es el que toca ahora y el que se ha planteado que este es un grave problema para este país y que habrá que sentar a muchas partes a hablar de este asunto. Incluso es un debate muy sano para la sociedad española, porque podría plantear en cualquiera, pero se está planteando ahora en esta por este episodio político y creo que es importante el que haya un debate profundo y se puedan establecer hojas de ruta. Sí. Siempre la reflexión, el análisis, el debate, yo creo que siempre es bueno. Muchísimas gracias a ambos, se nos acaba el tiempo, podríamos estar aquí hablando muchísimos minutos más, pero bueno, hemos querido al menos traer esta muestra, esta pequeña aportación que hacemos desde aquí. María José Martínez, gracias. Muchísimas gracias. Julián Mesa, gracias. Gracias. Y nosotros seguimos aquí con más asuntos. Nuestra siguiente historia nos lleva hasta Andújar, en concreto hasta la Sierra, porque un importante estudio que ha contado con la participación de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha puesto de manifiesto que el bisonte, una especie amenazada, se está adaptando a nuestro clima. Estos animales, que no son propios de nuestros paisajes, al menos de nuestra biodiversidad, han encontrado acomodo en ese hábitat, en Sierra Morena, en concreto en la finca El Encinarejo, en Andújar, donde en el año 2020 fueron introducidos 18 ejemplares que venían de Polonia. Es una especie amenazada, sin embargo, en nuestros campos, han nacido ya 3 ejemplares en pleno corazón de la Sierra de Andújar. Fernando Morán es el responsable del proyecto y también del Centro de Conservación en España del bisonte europeo. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, quiero que nos cuentes cómo surgió el proyecto, cómo se inició todo. Bueno, se inicia con la inquietud del propietario, reciente propietario en aquel entonces de la finca, Alex Hofne. Este hombre es sudafricano, viene aquí con su mujer a instalarse en España y ya trae en mente de serie el modelo sudafricano, ¿no?, que es un modelo que se basa en la tenencia de grandes espacios y en esos grandes espacios basar la riqueza del espacio en la biodiversidad. Entonces, fomentar la fauna salvaje, fomentar los procesos naturales, y él encuentra pues una realidad que existe en más partes de España, y es que falta un elemento clave, que es un gran herbívoro. Está colaborando con el proyecto del lince desde el primer día, con mantener y ayudar a las poblaciones del lince, de conejo, y entonces pues contactó. Él fue quien contactó con nosotros y nos dijo qué posibilidades habría, y a partir de ahí comenzamos un proyecto de cooperación, que este es su resultado, ¿no? 4 años ya casi, y bueno, pues las cosas como van yendo, bastante bien. ¿Y cómo se ha dado esa adaptación que estás contando de estos animales en la Sierra de Andújar? ¿Cómo se ha dado? Bueno, siempre digo que la adaptación es la adaptación de los nacidos, ¿no? Porque a fin de cuentas los animales que tú traes desde otra ubicación, aunque se adapten allí, pues nunca va a ser lo mismo. Pero en principio pues no ha habido ningún tipo de problema con respecto a lo que podría ser previsible de una climatología diferente, sobre todo de los veranos. Hayan demostrado ya con un tercer verano muy duro, sinceramente, pues que no les afecta el tema del calor. Con el tema de la adaptación a la flora ha sido inmediato, la selección de especies ha sido inmediata. Esto se ha estudiado, por eso hemos tenido ahora el resultado, la publicación de uno de los estudios del monitoreo que se está haciendo del proyecto. Y luego, pues, un ejemplo claro de la adaptación y de estar en un medio donde la especie lo agradece
es que hayan hecho el ciclo reproductivo completo. Realmente nacieron 4 crías, lo que pasa es que una de ellas, pues la madre ya venía con la cría. Estas 3 ya son el ciclo completo dentro del espacio. Y lo que ha sucedido ha sido realmente increíble, porque la especie ha retrasado 3 meses su celo y su ciclo reproductivo para adaptarlo a la disponibilidad de recursos de la Sierra de Andújar. Entonces lo han movido 3 meses para que cuando las crías se desteten, pues se encuentren las primeras hierbas del otoño. Y yo creo que a partir de ahora, pues esto ya será continuo. Tenemos que decir que este animal estuvo al borde de la extinción a principios del siglo XX, con lo cual estos son muy buenas noticias. Sí, son 100 años de conservación, en el cual ha pasado de unos pocos ejemplares, que eran la verdad 12 fundadores, a unos 10.500 en la actualidad en toda Europa. Ahora tienen alguna amenaza porque gran parte de la población está alrededor del conflicto de Ucrania, con lo cual, bueno, pues nunca está exento de que algún peligro nuestro pues vuelva a disminuir las poblaciones. Pero efectivamente la conservación ha conseguido en distintos proyectos y por toda Europa, es un animal europeo, pues el llegar a 10.500 y que ahora se hable más de gestión y de utilización de la especie para gestión de espacios, más que de la protección en sí de la especie ante la extinción, ¿no? La extinción está un poco ya fuera de la situación de peligro, y ahora se busca pues espacios donde el animal pueda vivir de forma natural. El modelo de Andújar, esta experiencia de Andújar, se puede extrapolar a otros lugares de Andalucía, no sé. Yo creo que sí, a otros lugares de España. Yo siempre me pregunté por qué fincas tan maravillosas como las cinegéticas, en las que entras y ves esa cantidad de fauna salvaje y esas fincas cuidadas, y la otra fauna no cinegética, ¿no? O sea, en general, para que haya fauna cinegética, lógicamente, pues se tiene que mantener el espacio en estado salvaje. Pues no tenían una explotación a la par turística, ¿no? Que es básicamente pues, el modelo sudafricano. Los primeros ingresos y economía se derivan del turismo, de un turismo bastante exclusivo, bueno, de una inversión en la naturaleza, y luego pues tienen otro turismo que es el derivado de la gestión mediante la caza y producción de carne, que son más secundarios, pero en esencia pues mantienen altas cuotas de salvajismo, de biodiversidad y de fauna salvaje, y bastantes ingresos. Entonces es un modelo que yo creo que en España, además ante la recesión de actividades tradicionales como el tema del ganado de lidia, desgraciadamente, quiero añadir, ante la remisión de actividades tradicionales como la cría de ganado de lidia o incluso la ganadería extensiva y la caza en sí misma. Yo creo que en los últimos 20 años el censo de cazadores ha disminuido casi a la mitad. Pues bueno, que tenemos que crear alternativas de gestión que mantengan economía, que mantengan actividad y que eviten abandono. Yo creo que es fundamental. Interesante desde luego toda esta historia, pero ¿por qué, Fernando, surge ahora con tanta fuerza, al menos en lo mediático nuevamente, toda esta historia? Entendemos que por ese estudio, ¿no?, importante que decíamos. Sí, cuando se plantea este proyecto, pues es una latitud sur, es el proyecto más al sur de Europa, y entonces pues es un contraste. Obviamente nosotros confiábamos en que la especie tuviera una memoria genética porque sus predecesores están en la zona, o sea, están en toda Iberia, y de hecho pues el género bisonte pues es el mayor mamífero salvaje del hemisferio norte. Y bueno, pensábamos que no iba a tener un problema, pero efectivamente era un reto, ¿no? Las condiciones de la Sierra de Andújar no son las de la Polonia natal. Y yo creo que este estudio, que es parte de la monitorización, más incluso la cría, ¿no?, pues va demostrando que no estábamos equivocados en ese sentido, que la especie pues puede vivir en un medio así, y no solo malvivir, ¿no?, sino todo lo contrario, o sea, desarrollar perfectamente su biología. Nosotros estamos llevando una monitorización anual con unos informes a la Junta en la que se está estudiando la salud, el estado de carne, bueno, la reproducción, y los parámetros son muy buenos. O sea, no es que sean sobrevivir como se pueda, sino que muy buenos. Estos animales tienen colocados GPS que indican la actividad diaria, y a partir de 40 grados y de menos de 0, pues baja la actividad. Es lo único que pasa, pero por lo demás no tienen ningún problema con los venados tan tórridos. Así que pues yo creo que es un poco lo que está trayendo también tanta repercusión, ¿no? Pues Fernando Morán, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este Al Detalle. Gracias. Gracias a vosotros. Señoras, señores, nosotros lo vamos a dejar aquí. Les emplazamos a una próxima cita. Será ya el próximo miércoles. Aquí se lo contamos todo al detalle.